Ahora sí. Perfecto. Bueno, nuevamente buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo si están revisando este Power Blog en forma on demand. Como decía Mariano, en el día de hoy, con Mariano y junto a Daniel, vamos a hacer una revisión de las razones por las cuales nosotros entendemos que hay muchos motivadores para migrar hacia adelante. Es decir, dar el salto de si ya ustedes son clientes que han adoptado la tecnología de virtualización de redes a través de lo que es NSX en su primera generación, razones de por qué hay cosas muy interesantes para ir adelante. Entonces, lo que vamos a hacer, como decíamos hoy, es repasar un poco los elementos que tenemos para esto. Y la primera cuestión que deberíamos tener en cuenta es que nosotros cuando surgimos como NSX, como tal, como plataforma de virtualización de redes y seguridad, algo que faciliza mucho las razones que vamos a ir hacia adelante, fue una plataforma que fue orientada originalmente para entregar muy fácilmente servicios a cargas de trabajo workload en un ambiente BIFIR, básicamente de máquinas virtuales. Sin embargo, eso, si bien fue algo, y estamos hablando en 2013, eso ya no es así desde hace larga data, entre otras cosas porque no solamente el mundo empieza y termina en máquinas virtuales, por más que BIFIR sea el 80-90% del mercado de virtualización de x86 en el data center, e inclusive también ya haciendo nuestro espacio en las clouds híbridas, pero el mundo es mucho más amplio que solamente máquinas virtuales y la idea es atender ese otro tipo de carga de trabajo que pueden ser desde cargas de trabajos en un mundo de contenedores, desde cargas de trabajo en el mundo de Physical Server x86 en el data center, sí, también es posible, y fundamentalmente por el abanico de funciones expandidas e insisto, especialmente en el tema de seguridad en la cual estamos hoy. Entonces, si revisamos esos elementos, tenemos muchas razones que nos motivan a ir hacia adelante. Entonces, cuando yo empiezo a pensar esto, como les decía, ¿cuáles son los elementos? Entonces, lo que nos queda hoy realmente es que aquella primera generación que comenzamos en 2013 es un subset de las capacidades que hoy realmente tenemos hacia adelante. Entonces, de ese punto de vista, ya no es una solución solo orientada al data center, sino que es una solución enteramente integrada al mundo multicloud, en la cual obviamente puedo atender elementos del data center, como ya habíamos hablado, máquinas virtuales, pod de Kubernetes, contenedores, e inclusive servidores bare metal x86, pero también puedo atender elementos en una cloud pública nativa. Me refiero si estoy en un ambiente nativo de AWS y tengo una carga virtual, un S2, poder extender NSX ahí, poder tener, por ejemplo, un ambiente nativo de Azure y extender las máquinas virtuales que están en Azure nativas y extender NSX, o cualquier otro elemento intermedio de la propuesta de lo que nosotros llamamos Hybrid Cloud, que son estas burbujas de VMware dentro de los distintos oferentes de Public Cloud, que originalmente comenzó con la propuesta que hoy sigue vigente, entregada directamente por VMware, que es VMware Cloud en AWS, pero que también a través de ABS, OSBS, GCVE, por ejemplo, o OSBS, se expande para el mundo de Azure, para el mundo de Google, para el mundo de Oracle. Además de eso, expandir las capacidades fuertemente de lo que es el punto 3, las capacidades de firewall y de seguridad, vamos a hacerlo mucho más amplio, en la cual ya no es solamente aquel viejo concepto de microsegmentación que comenzamos en 2013 como una microsegmentación, un firewall stateful orientado a capa 4, sino que hoy estamos hablando de un firewall stateful capa 7, puedo hacer reglas por aplicación, por FQDN, expandiendo esto a también una función distribuidas de IDS y PS, expandiendo a lo que es Network Detection and Response, e inclusive ya incursionando en siguientes pasos como podría ser SSL offload, como podrían ser inspección avanzada, como podría ser, por ejemplo, también URL filtering. Es decir, el mundo desde ese punto de seguridad, y por eso si ustedes han observado algunas sesiones anteriores, insistimos mucho en las capacidades de seguridad, y como decíamos, este mundo moderno en el cual las aplicaciones pueden ser diversas, ya las estamos abarcando. Entonces, cuando yo miro hacia adelante, lo que tengo como preocupación, como elemento a atender en esta visión de cómo voy a consumir, es un camino, una jornada, un viaje que voy haciendo, en la cual voy procesando, y en eso lo bueno que tenemos
tanto el equipo de VMware y también los elementos de los equipos de los partners asociados a VMware que pueden llevarlos en esta jornada, en esta transición. Y entre estas distintas formas que tenemos para transicionar en este camino, uno de los elementos más comunes que, por ejemplo, nosotros ofertamos es la herramienta que ya viene nativa en NSX, que es lo que vamos a ver a partir de una slide más con Dani, es lo que es Migrate Coordinator. Pero esos modelos de migración pueden permitir desde migrar en una coexistencia, en esa migración, o en un modelo de lift and shift. La forma de hacerlos en cada uno de ustedes dependerá estrictamente de su entorno. Y esa es la ventaja. Hay diferentes formas y por tanto es flexible según las dependencias y necesidades de cada cliente cómo ir hacia adelante en esta jornada. Y como les decía, como hay muchas opciones, decidimos en este Power Block tomar una de ellas. Y en este caso lo que vamos a hablar un poquito de Migrate Coordinator, y ahora le cedo un poco la palabra a Dani para que continúe con este punto. Gracias, Walde. ¿Sí me escuchan? Perfecto, Dani. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. La opción que vamos a revisar el día de hoy es precisamente una de las herramientas nativas dentro de NSXT que nos permiten, como el nombre lo dice, precisamente habilitar las migraciones de un ambiente existente de NSX para vSphere a un ambiente precisamente de NSXT. Dentro de las características principales de esta herramienta nativa, que por cierto no se tiene que pagar más, está integrada dentro de la plataforma de NSXT, es que dependiendo del caso de uso de migración, puede haber una disrupción mínima en el plan de datos, en el plano de datos, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos del tema de virtualización de la red. Esto, pues, obviamente implica que si estamos utilizando la misma infraestructura virtual y en esta misma infraestructura vamos a pasar de NSXV a NSXT, debe de haber un proceso de transición en donde los módulos, sin hablar tanto en detalles técnicos que se encargan en el kernel, pues tengan que ser reemplazados por estos elementos ahora de NSXT. Eso es lo que podría incurrir precisamente en una migración o en una disrupción mínima del plano de datos. También tenemos la opción de Migrator Coordinator, dependiendo de la estrategia precisamente de migración, el poder requerir una parte mínima de cómputo, equipo de cómputo adicional, precisamente si queremos hacer, por ejemplo, una migración, por ejemplo, de tipo lift and shift. Y otro elemento bien importante es de que este proceso de migración bajo las topologías soportadas, aquí es algo donde se tiene que validar de alguna forma el tipo de despliegue que tenemos, si estamos hablando de virtualización de redes, si estamos hablando de seguridad, una combinación de ambas y casos específicos, pero asumiendo que, por ejemplo, los escenarios son totalmente migrables, este proceso precisamente de transición de VIA-T va a ser totalmente automatizado, como lo vamos a ver a continuación en la demostración. Otro elemento precisamente para validar que satisfacemos los requerimientos, las topologías, las configuraciones existentes del entorno que vamos a migrar, es que se hace un checklist, una validación previamente para asegurarnos que precisamente ya que tenemos todos los elementos para migrar, la migración va a ser exitosa. Y como lo comentaba, ese es un elemento que se encuentra integrado directamente ya en la plataforma de NSXT. Es algo que se tiene que habilitar. Sin embargo, el habilitar no incurre en un costo de licenciamiento adicional, porque obviamente es la herramienta para poder transicionar de BAT. Por otra parte, de alguna forma, las etapas en que este proceso, esta herramienta de migración, de alguna forma requiere realizar, precisamente los pasos son: número uno, validar los prerequisitos. Hay requisitos mínimos, por ejemplo, de versión de NSX para vSphere para poder ser candidato a esta migración por parte de esta herramienta y otros prerequisitos. El otro paso siguiente precisamente es hacer toda esta recolección de las configuraciones actuales del entorno que yo voy a migrar, de NSXV, habilitar y obtener estas configuraciones, incluso informaciones, por ejemplo, de las topologías, que también podemos ver, por cierto, podemos ver cómo es la topología del ambiente que yo voy a migrar. La siguiente fase precisamente va a ser la migración de esta configuración hacia este entorno previamente ya establecido de NSXT. Obviamente el Migration Coordinator, recuerden que se habilita y se corre desde NSXT, por lo cual ya tiene que estar de alguna forma instalado. Después de ahí, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de casos de uso de virtualización de la red, viene la etapa en transición de los Edge Service Gateways que conocemos de NSXT, hacia los Edge Nodes, que precisamente son los que habilitan las funciones de servicios stateful, los servicios de conectividad norte-sur, a través de los Edge Nodes.
Y finalmente la fase de la migración de los hosts de cómputo, que aquí, como comentábamos, es un proceso en donde podemos aprovechar la infraestructura ya existente y simplemente reemplazar estos componentes que corren a nivel del hipervisor de D a T, y eso es lo que podría incurrir precisamente, esos dos últimos elementos son los que podrían incurrir en una migración. Perdón, me llegó una llamada por Zoom. Ahora bien, esta herramienta de Migration Coordinator es una herramienta que prácticamente nos va a permitir diferentes opciones en función de lo que yo quiera precisamente migrar y cómo esté mi ambiente. La primera es, como lo comentábamos, utilizar el mismo hardware sin necesidad de hacer un cambio o sin necesidad de provisionar nueva infraestructura. Es decir, yo quiero migrar así como estoy ahora a un ambiente de NSXT. Por otra parte, está la opción precisamente de utilizar el mismo hardware, pero hacer alguna customización en el diseño, por ejemplo, del tráfico de la red, por ejemplo, norte-sur, o migración de las reglas del firewall y de los workloads. Obviamente tenemos que hacer esta migración eventual de que las máquinas virtuales se conecten ahora al entorno de NSXT. Y esa es una migración que le llamamos in place, es decir, aprovechando la misma infraestructura en donde actualmente está corriendo mi ambiente de visual. Y tenemos la otra opción, en donde precisamente es lo que le llamamos un ambiente lift and shift. ¿Qué quiere decir esto? La caja de color café representa un ambiente brownfield, es decir, donde yo actualmente estoy corriendo mi infraestructura NSX para vSphere, y por alguna razón, a lo mejor yo tengo un proyecto de refresh tecnológico, tengo infraestructura totalmente nueva y quiero hacer una instalación totalmente desde cero, aprovechando esta nueva infraestructura. Entonces, el ambiente o el tipo de migración de lift and shift, lo que me va a permitir es levantar las configuraciones de mi ambiente actual, que ya eventualmente voy a decomisionar y tiene que haber una migración, y esta configuración, estas migraciones las llevo a cabo en el nuevo ambiente, donde precisamente asumimos que ya va a estar la nueva instancia de NSXT. Por aquí está una liga de referencia precisamente que habla un poco más a detalle de los mecanismos que tenemos para migrar. Nuevamente es una herramienta, se adapta a múltiples casos de uso. Obviamente cada escenario de cada cliente puede ser totalmente diferente. Y aquí obviamente revisando la documentación es donde sugerimos hacer validaciones correspondientes. Nuevamente aquí, por ejemplo, si lo vemos en la consola de NSXT, podemos ver que dentro de la opción del sistema, migración, cuando ya tenemos habilitada esta opción, que es algo que se habilita a través de una llamada de API para que aparezca esta opción, vamos a ver las diferentes opciones que tenemos precisamente para migrar. Ya sea migrar de NSX para vSphere, la parte de vSphere Networking, la parte si yo tengo una integración con Virtualized Automation y quiero quiero migrar precisamente estas configuraciones de NSX para la automatización de redes. Y tenemos opciones ya más avanzadas que precisamente dependiendo del caso de uso, como lo comentábamos, se puede adaptar a diferentes escenarios. En este caso estamos viendo, por ejemplo, que el primer escenario en NSX para vSphere es simplemente la migración en la misma infraestructura. Distributed Firewall, aquí, por ejemplo, es donde nos vamos a basar ahorita en la demo. Como comentamos, son muchos escenarios. Decidimos escoger un escenario muy en específico ahorita, que es la parte de migración de políticas de seguridad, que es lo que en realidad muchos clientes también llegan a utilizar sin que necesariamente estén virtualizando la red. Y el último ejemplo es una migración in place, específicamente hablando de migraciones de firewall y la migración precisamente de los hosts y de las cargas de trabajo. Entonces, estas son las diferentes opciones que nos ofrece Migration Coordinator, disponible nuevamente, como lo comentamos, a partir de la versión 2.4 de NSX. Hoy en día estamos en la versión 3.1 y esta herramienta ha tomado cada vez más, digamos, más características, más capacidad. A continuación, vamos a presentar el escenario de demo. Por cuestiones de tiempo, una migración obviamente no es algo que lleve poco tiempo, entonces es un escenario video grabado y aquí nos vamos a basar precisamente en el caso, como lo comentaba, de la migración de un ambiente de NSX para vSphere, enfocado específicamente en las políticas a nivel de firewall distribuido. Entonces, vamos a dar inicio con el demo. Aquí estamos viendo el ambiente de NSX para vSphere, con su definición de políticas, con su definición de reglas, grupos de seguridad. Como podemos ver aquí, tenemos una mezcla entre grupos universales, grupos locales, incluso tenemos reglas operando en capa 2 a nivel de Ethernet. Los grupos de seguridad, que como sabemos dentro de NSX pueden ser grupos
con asociación estática o asociación dinámica, incluso como podemos ver aquí, grupos con un alcance universal. Vemos en este escenario que incluso también estamos utilizando la virtualización de red. En este caso nos estamos enfocando en estos segmentos de red, Linux y Windows. Previamente en nuestro entorno de NSXT, como ya vemos aquí, ya está instalado, ya tiene al menos los segmentos definidos, que nuevamente pueden ser segmentos por overlay o segmentos por VLAN. Y aquí estamos viendo que la sección de seguridad prácticamente está vacía. Aquí es donde nosotros vamos a ejecutar el proceso para habilitar Migration Coordinator. Simplemente le damos un refresh y se nos habilitan las opciones que previamente vimos. En este caso, nos vamos a centrar en la migración de políticas de seguridad a través del firewall distribuido. Me asocio al vCenter y por ende al NSX Manager. Paso 1, como comentamos, o bueno, paso 2, importar configuraciones. Incluso podemos ver aquí que hay una opción para hacer un rollback, es decir, me arrepiento de ahorita de la migración, no pasa nada. Validación de configuraciones, si hubiera algún tipo de conflicto o algún tipo de situación que a lo mejor la herramienta dice los objetos universales no son soportados, te los vamos a traducir como un objeto local, porque tan solo NSXT no utiliza este tipo de recursos cuando hacemos un ambiente multisitio. Tercer paso, y precisamente el ambiente, la parte definitiva, la migración de estas configuraciones hacia el ambiente de NSXT. Aquí vamos a ver el proceso, obviamente por cuestiones de tiempo lo estamos adelantando. Vamos viendo todo el avance que se está teniendo de estas secciones. Ahí agregaría, Dani, que salvo cuando llegan realmente a este punto de migración, todo el proceso anterior todavía sigue siendo no disruptivo. Es decir, perfectamente nosotros podemos encender la función de migración para entender, absorber el entorno y no cambiamos absolutamente nada. Todos esos puntos de chequeo los estamos haciendo, como, digamos, offline, y salvo cuando llegamos realmente a la fase de migración, ahí es cuando empezamos a ejecutar. Todo lo previo es como la preparación para esa ejecución. Correcto. Gracias, Walde. Y aquí podemos ver cómo estos grupos de seguridad fueron previamente migrados. Aquí vemos precisamente cómo las políticas y las reglas de seguridad y los security groups a su vez también fueron migrados. Y viene una fase nada más para finalizar la configuración, que ahorita la vamos a ver, incluso las reglas a nivel de Ethernet. Como pueden darse cuenta, NSXT tiene más alcance en cuanto a la aplicación de reglas de seguridad, Ethernet, emergencia, infraestructura, ambiente y aplicación. Viene el proceso de migración de cargas de trabajo, que eventualmente pues es de alguna forma desconectar las máquinas virtuales y conectarlas, o si estamos hablando de un ambiente lift and shift, pues llevarnos esas cargas de trabajo al nuevo ambiente. Este es un proceso totalmente independiente a NSX, en la parte de la migración de la infraestructura. Aquí podemos ver que precisamente estos grupos no han sido aún finalizados con sus tags. Ejecutamos una llamada a nivel de API para que estas asociaciones de etiquetas y sus pertenencias sean eventualmente asignadas, como lo podemos ver aquí. Con esto terminamos prácticamente la migración de las cargas de trabajo. Damos por concluida la actividad y pues ya tenemos un ambiente NSXT completamente funcional, enfocado en este caso a la parte de políticas de seguridad a través de nuestro Service Defined Firewall. Por último, espero que esta demo haya sido de su interés. No sé si Mariano nos puedas apoyar con este mensaje, por favor. Sí, ahí, bueno, espectacular la demo. La verdad que es muy fascinante lo rápido y lo sencillo que se puede hacer una migración. Y de vuelta, estamos solamente tomando un caso de uso, ¿sí? Aquí lo que tratamos de mostrar es un poco la facilidad y cuáles son algunos de los beneficios, pero es importante que nos estamos centrando solamente en un caso en específico, ¿sí? Que, bueno, dado la premura de la sesión, nos podríamos haber extendido muchísimo más, ¿sí? En este caso, nada, lo importante era esto, que vieran que tenemos las herramientas y contamos con básicamente múltiples facilidades para poder hacer esto y que no es muy complicado. Realmente en pocos minutos podemos actualizar la plataforma. Y bueno, agradecemos nuevamente la participación de todos ustedes. Esta sesión está quedando grabada, con lo cual se les va a compartir el contenido de materiales y se les va a compartir la grabación.
y en el caso de que haya quedado alguna otra duda, consulta, que no hayamos podido cubrir en la sesión de hoy, ¿sí? Vamos a estar haciendo más sesiones a futuro en nuestras series de Power Blocks, ¿sí? La siguiente sesión va a estar orientada específicamente a la plataforma de BRNI y nuestra plataforma de gestión sobre ambientes de ACI. Así que bueno, los esperamos en la próxima sesión y bueno, nuevamente muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias. Gracias a todos.